8:41 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos a esta altura de la jornada, ya con este arranque de los mercados. Vamos con noticias, en este caso del mercado local. Les cuento que Isagen informó que este 3 de junio del 2026 realizó el pago por 8.000, o en este caso 8.634 millones de pesos a sus tenedores de bonos. Esto básicamente presenta que corresponde al pago de intereses de los bonos ordinarios pertenecientes a las series C7 y C15 que hacen parte de la sexta emisión de bonos ordinarios emitidos el 3 de marzo del 2022 con un cargo al programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales. En este caso, pues hay noticia importante de una de las grandes empresas que básicamente opera en territorio colombiano, y con esta información les cuento que ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice de momento tiene un tono negativo bastante marcado. De momento pierde 1,23% y llega entonces a 2.236 puntos, y perdiendo fuerza después de ese, si se quiere, impulso o rally que se dio después del resultado de la primera vuelta presidencial en Colombia. Las últimas dos sesiones básicamente han sido a la baja para este MSCI Colcap. Vamos a revisar cuáles son básicamente las acciones que justifican ese comportamiento negativo a esta altura, y tenemos que Éxito es la que más cae con un 3,83%. Vamos a organizarlas en orden descendente para hablar precisamente de cada uno de los casos particulares. Éxito, como les decía, pierde 3,23% hasta los 4.400 pesos por acción. Le sigue en pérdidas la preferencial del Grupo Sura, que cae 1,80% hasta los 41.500 pesos por título, y la acción ordinaria también del Grupo Sura, que pierde 1,1% hasta los 51.220 pesos. Ahí entonces las tres acciones que más pierden a esta altura, pero también vemos comportamientos negativos, por ejemplo, en ISA, en Ecopetrol, en Terpel y la acción preferencial del Grupo Argos, para un total de 7, que son de momento las que están jalonando ese comportamiento negativo en la Bolsa de Valores de Colombia. Revisamos ahora las de comportamiento positivo y tenemos que Banco de Occidente es la que más gana con un 1,31%, llega parcialmente a 18.500 pesos por acción. Le sigue en ganancias la preferencial de Corfi colombiana, que avanza 1,12% hasta los 16.200 pesos, y en tercer lugar la acción preferencial del Grupo Cibes, que sube 1,05% hasta los 65.280 pesos por acción. Esas son las tres acciones que más ganan de momento, pero también hay comportamientos positivos en Grupo Energía Bogotá, preferencial del Banco de Vivienda, la acción ordinaria del Grupo Cibes, para un total de 6 que no logran hacer todavía contrapeso al comportamiento negativo que está dando inicialmente la Bolsa de Valores de Colombia a esta altura de la jornada y en este arranque de los mercados. Ahora abordamos la segunda en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM, y básicamente vamos a revisar, como siempre lo hacemos, el IPSA. Recordemos, el índice de precio selectivo de acciones, que es el que sirve de referencia internacional para este mercado chileno. Digamos que como ha sido el sentimiento a nivel global, un mercado que responde bastante a estas dinámicas, pues viene con jornadas de altibajos en lo que respecta a la presente semana, en este caso a las 4 sesiones que ya registramos hasta la jornada precisamente de este básicamente jueves. En este arranque pues ya tenemos un comportamiento positivo por el orden del 1,10% a esta altura, y con esto el IPSA entonces se ubica en 10.473 puntos. Por eso decimos que de la sesión, o durante la semana mejor, ha perdido algo de fuerza, porque había alcanzado niveles incluso de 10.800 en su mejor momento, y básicamente ha retrocedido desde ese punto hasta estos niveles de 10.473. Sin embargo, pues como vemos, logra recuperarse de algo de las pérdidas de la sesión anterior, pero pues digamos que a modo general cerrará una semana con bastantes altibajos este IPSA. Revisamos cuáles son básicamente las acciones que justifican a esta altura el comportamiento de la Bolsa de Chile, en este caso precisamente del indicador. Recordemos que hay acciones que tienen un mayor peso específico o una ponderación, como es conocida dentro de este principal índice, y pues básicamente es lo que hace que se mueva al alza o a la baja, y en este caso particular pues nuevamente al alza, que es lo que estamos viendo con el principal indicador
de la Bolsa de Santiago de Chile. Vamos a revisar entonces cómo se comporta el IPSA a esta altura. Organizamos las acciones en orden descendente para precisamente hablar de ese movimiento y tenemos que la TAM es la que más gana de momento con un avance del 2,65%. La acción de la aerolínea chilena pues pesa bastante también dentro de este IPSA y pues eso también le da un impulso importante. La segunda que más gana es Banco de Chile, que gana 1,84%, y Copec, que avanza levemente 0,21%. Son esas únicas las tres acciones que registran comportamiento positivo a esta altura de la jornada, y vamos a revisar el comportamiento negativo, que de momento la única que pierde es Sociedad Química Minera de la clase B, que se devuelve 1,69%. Hay entonces arranque positivo en la Bolsa de Valores de Chile y pues esperar qué sucede de aquí al final de los mercados, principalmente porque no hay tantos movimientos de acciones, por lo menos en esta altura de la jornada, ya recordando que entre Bogotá y Santiago de Chile hay un horario diferente y pues esta bolsa ya lleva un rato operando con respecto a sus pares. Y en este caso abordamos la tercera de las bolsas en cuestión de esta integración NOAM. Hablamos de la Bolsa de Lima, que también hace parte obviamente de esta integración regional, y como siempre lo hacemos, pues revisamos inicialmente el MSCI NOAM general, que es el que básicamente sirve de referencia internacional para este mercado limeño. En este caso podemos decir que opera con una relativa estabilidad. De momento no registra cambios en su comportamiento, si se quiere, es decir, que se sigue ubicando en niveles de 54.085 puntos a esta altura de la jornada. Revisamos entonces el segundo en cuestión, que también siempre observamos dentro de ese comportamiento de los mercados. Hablamos del MSCI NOAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado, y que, contrario a lo que pasa con el índice general, aquí sí tenemos un comportamiento negativo. En este caso por el orden del 0,46%, y parcialmente entonces se ubica en 1.375 puntos frente a un cierre anterior de 1.382 unidades, ahí perdiendo algo de fuerza en cuanto a este índice Select. Ya habiendo revisado Colombia, Santiago de Chile y Perú, en este caso la Bolsa de Lima, pues revisamos cómo se comporta el MSCI NOAM USD, que recordemos es el indicador que reúne el comportamiento integrado de las tres bolsas y que de momento tiene un tono negativo. Eso teniendo en cuenta básicamente el comportamiento de la baja que está presentando Colombia y también la estabilidad, si se quiere, que se está presentando en territorio peruano, porque en Chile pues vimos ahí un impulso importante. Eso pues a modo del índice podemos decir que hay un tono negativo medido por este indicador de integración, pero a modo general podemos hablar de un comportamiento mixto, ya que Colombia está operando en rojo, Perú todavía no arranca operaciones o se mantiene muy cerca de la línea plana, incluso sin variaciones a esta altura, y Chile pues sí está ganando para un comportamiento mixto a nivel general. Ya, pues aprovechando que estamos hablando de estos mercados de integración, revisamos cómo se comporta el dólar en territorio colombiano, básicamente ese comportamiento de la moneda estadounidense frente al peso local, que aquí tenemos noticia, pues ayer teníamos incluso un dólar en territorio nacional que intentó buscar nuevamente niveles de 3.600, alcanzó básicamente lo que era ese techo en ese momento, pero posteriormente a eso pues perdió fuerza en torno a lo que venía pasando desde el resultado incluso de la primera vuelta presidencial, donde nuevamente alcanzó niveles vistos desde marzo del 2021. En este caso, seguimos que el dólar arrancó la jornada operando a la baja, ya que tuvo un valor inicial sobre las 8 de la mañana de 3.560 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que cayó un poco más de 6 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del miércoles fue de 3.566 pesos con 5 centavos. Ya pues después tuvo un movimiento de fortaleza, ha tenido bastantes altibajos y ya a esta altura opera sobre los 3.565 pesos, digamos que con relativa estabilidad con respecto a esa referencia que les comentábamos del miércoles. En promedio la divisa se negocia en 3.564 pesos con 14 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este jueves es de 3.572 pesos con 85 centavos. De igual manera, la divisa fluctúa o se mueve entre un mínimo de 3.553 pesos, básicamente un valor que alcanzó sobre las 8 y 10 minutos de la mañana, y un máximo de 3.572 pesos, que es ese pico que vemos incluso sobre las 8 y 39 minutos de la mañana para este mercado cambiario colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 107 millones de dólares en un total de 197 operaciones en estos primeros 52 minutos casi de operaciones en territorio colombiano. Básicamente ahí lo que sucede con el dólar. Y pues respecto a este comportamiento, esto nos explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es jueves 4 de junio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Estuve revisando las operaciones del dólar en Colombia por estos 5 meses del 2026 y encontré que el 57% de las operaciones de este año
se han realizado en un rango formado entre 3.633 a 3.733. Esto lo que nos dice es que todas las operaciones que se realizan en la zona actual son operaciones que se pueden considerar en excelente nivel de entrada para los compradores. Para el caso de los exportadores, los buenos niveles para ellos es la zona que esté por encima de 3.733 pesos por dólar. Ayer el dólar en Colombia abrió en 3.595 e inmediatamente marcó el precio máximo de la jornada en la figura de 3.600, para comenzar a bajar con pequeñas volatilidades hasta un precio mínimo de 3.550,20, para de ahí terminar cerrando la jornada en 3.566,55. La fluctuación de la jornada fue de 50 pesos. Se operaron 1.458 millones de dólares. Y la TRM para hoy es de 3.572,85, donde subió 10 pesos con 85 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes: como resistencias 3.577, 3.584 y 3.590, como soportes 3.560, 3.550 y 3.543. Los mercados bursátiles de Wall Street cayeron en la sesión de ayer, lastradas por un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, lo que minó las esperanzas de una resolución inminente a su conflicto de más de 3 meses. Los inversionistas han estado preocupados de que la Reserva Federal, ansiosa por contener una inflación inducida por los costos de la energía, puedan estar menos inclinada a recortar los tipos de interés este año si la guerra continúa. Para hoy en el calendario económico de Estados Unidos conoceremos a las 7:30 de la mañana las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, que debe tener alguna relación con el dato de cambios de empleo no agrícola de ayer, que salió bien positivo. Todos estos datos son el preámbulo a la tasa de desempleo que conoceremos mañana. El petróleo se mantiene plano en niveles altos. La referencia Brent amanece en 96.70 y la referencia WTI en 95.21. Las monedas en general sin mayores cambios. El euro amanece en 1.1629, la libra en 1.3439 y el yen en 159.88. El peso mexicano en lateral amanece en 17.2934. Ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional hemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, la libra esterlina, el franco suizo, el yen japonés, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un dólar en el plano internacional que de momento tiene una variación negativa por el orden, en este caso del 0,28%, y se ubica parcialmente en 99,25 puntos, obviamente perdiendo algo de fuelle frente a la operación anterior que habíamos recordado en este espacio, que había alcanzado incluso niveles no vistos casi que desde finales del abril pasado. Entonces ahí, digamos, pierde estos niveles de fortaleza porque se están conociendo datos de empleo en territorio estadounidense, específicamente recortes de empleo a través de esta encuesta Challenger, y también las peticiones de subsidio por desempleo, que en ambos casos pues no salieron muy favorecedoras, como ya les estaré contando un poco más adelante. En este caso entonces un dólar que pierde fuerza en el plano internacional frente a esa canasta de principales pares con esa caída del 0,28%, y pues algo también de ese movimiento se refleja a nivel internacional. Precisamente hablando de ese tema global, ahora vamos con el toque de campana en Wall Street de Sunshine Silver Mining and Refining Company para celebrar su oferta pública inicial. En ese sentido, les cuento que Sunshine Silver Mining and Refining Company, en este caso, comenzó a cotizar hoy en la bolsa de Nueva York bajo el símbolo bursátil Nueva York SSMR, según un comunicado de prensa. La empresa es propietaria de la mina Sunshine, ubicada en el distrito minero de Collier Allen en Idaho. La mina contiene 103,9 millones de onzas de plata en recursos minerales indicados y 159,8 millones de onzas en recursos minerales inferidos, con una ley de plata diluida promedio, en este caso de 1.022 gramos por tonelada en recursos indicados.
La empresa planea completar un estudio de viabilidad para la mina a principios del 2027, seguido de la construcción de una planta de procesamiento y mejoras en la infraestructura. La producción está prevista para finales del 2028 con una producción esperada de aproximadamente 6,7 millones de onzas de plata anuales durante los primeros 5 años y 5,8 millones de onzas a lo largo de una vida útil de la mina, que es de 24 años. Como empresa minera en fase de preproducción, SSMR, como es ahora mnemotécnico en la Bolsa de Valores de Nueva York, registró una pérdida de $0,42 por acción en los últimos 12 meses, con unos ingresos mínimos de $460,000. El emplazamiento cuenta con infraestructura existente y permisos para operaciones de minería, aparte de eso, también de refinación, y la empresa opera una plataforma verticalmente integrada que incluye capacidades de mina, planta de procesamiento y refinería para la producción de lingotes de plata y metal antimonio. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comporta esta acción que está debutando, en este caso en la Bolsa de Valores de Nueva York, y de momento esta acción básicamente de Sunshine Silver Mining and Refine tiene un comportamiento, digamos, estable, no se mueve a esta altura de la jornada en su debut y parcialmente entonces tiene una cotización de $15 por acción. Ahí lo que sucede principalmente con este título que está haciendo, como decimos, su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York. Aprovechando esto, revisemos de una vez cómo se comportan los principales índices de Wall Street, como siempre lo hacemos, comenzando por el promedio industrial, es el promedio Dow Jones, que es uno de los más grandes dentro de este mercado y también de relevancia precisamente para el mismo. En este caso tenemos noticia importante, pues este Dow Jones está avanzando de momento 0,52%, ahí según lo arroja precisamente el dato actualizado en este momento, y en este caso ya tenemos 1,52% al alza, está subiendo con bastante fuerza y ya llegan nuevamente a niveles de 51.457 puntos. Ahí, como bien lo arroja el portal, tenemos un nuevo máximo histórico que está arrojando este Dow Jones con esta cotización de 51.457 e incluso, pues si vemos el rango que ha operado, alcanzó un máximo de 51.467 puntos. Entonces ahí esa es la noticia, el Dow Jones nuevamente rompiendo máximos históricos. Ayer perdió algo de fuelle precisamente en la sesión del miércoles básicamente, pero nuevamente arranca con un tono positivo entonces en torno al tema geopolítico y datos macroeconómicos que se han ido conociendo en territorio estadounidense. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, hablamos del índice general y también de referencia internacional para este mercado bursátil estadounidense, que también tiene un tono positivo y vamos a observar en este preciso instante cómo se está comportando. Vamos a esperar que actualice y en este caso tenemos ya que ha operado muy cerca a la línea plana y se tiñe parcialmente levemente de rojo su variación. Pierde a esta altura 0,06% y de esta manera se ubica en 7.549 puntos. Diferente a lo que pasaba con el Dow, pues el Standard & Poor's 500 sí está extendiendo un poco esas pérdidas que arrojó durante la sesión anterior y pues básicamente a esta altura se aleja mucho más de máximos históricos que había mostrado precisamente durante esta misma semana, alcanzando niveles incluso de 7.620 puntos en el techo o en ese pico máximo. Revisamos también entonces en este caso, el Nasdaq Composite, que es el tercero de los índices en cuestión, este que básicamente reúne en su mayoría acciones del sector tecnológico y que también ha tenido como el comportamiento general que ha sido alcanzar máximos históricos y después tomarse un respiro, si se quiere, durante las mismas sesiones. Digamos, alta volatilidad en torno a lo que respecta principalmente al tema geopolítico y en el caso del Nasdaq pues también respondiendo a temas tecnológicos, es decir, inteligencia artificial, microchips y demás que llegan también a afectar muchas de las compañías que operan dentro de este índice. En este caso tenemos un Nasdaq que está operando parcialmente a la baja con una caída del 0,84%, se aleja mucho más de sus máximos históricos y ya se ubica entonces en 26.629 puntos frente a un máximo que había alcanzado en su momento de 27.190 puntos como máximo techo histórico y en este caso pues entonces Dow alcanzando nuevos máximos históricos y Standard & Poor's y Nasdaq en este caso perdiendo fuelle desde precisamente esos techos que habíamos visto durante la presente semana. En ese sentido les cuento que Wall Street opera a la baja este jueves, presionado principalmente por el tema geopolítico y las acciones semiconductores tras los resultados de Broadcom y en medio de la persistente tensión geopolítica entre los Estados Unidos e Irán. Las acciones de Broadcom se desplomaban 13% en el premercado tras reportar ingresos trimestrales por debajo de las expectativas. El movimiento arrastró con todo al sector con caídas cercanas al 6% en ARM Holding, Micron Technology y Marvell Technology. El ETF de semiconductores SMH perdía más de un 3% en ese momento.
A la presión tecnológica se suman las preocupaciones por el conflicto en Oriente Medio. Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán escalonaron esta semana, incluyendo ataques sobre objetivos en Kuwait y operaciones militares estadounidenses en el Golfo Pérsico. Pese al retroceso, analistas analizan o señalan que el mercado podría estar tomando una pausa tras el fuerte rally de los últimos meses. El Standard & Poor's 500 acumula 9 semanas consecutivas de avances, por lo que una corrección moderada es vista como parte normal de este ciclo alcista. Básicamente ahí lo que sucede con Wall Street, y les cuento también en el plano internacional que el ministro de Exteriores de Irán afirmó el miércoles que no se ha logrado ningún avance tangible en las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, mientras nuevos ataques de Estados Unidos e Irán ponían a prueba un frágil alto al fuego. Las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio siguen estancadas, según Irán. En contexto, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró más optimista y dijo esperar avances en los próximos días. He oído que la negociación en sí va muy bien, en realidad, muy bien, podría suceder. Es decir, si sucede, podría no suceder, quién sabe, pero si sucede podría ocurrir durante el fin de semana. Desde la Casa Blanca también insistió en separar las conversaciones sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán de las negociaciones destinadas a frenar los combates entre Israel y Hezbollah en Líbano. Estamos intentando separarlo, quiero decir, es un asunto de un tipo muy diferente. De hecho, hablamos con Hezbollah por primera vez en la historia. No sabíamos que hablaran y ellos aceptaron ayer que no van a disparar. Israel no va a disparar. Vamos a ver qué pasa. Washington exige que Irán entregue sus reservas de uranio altamente enriquecido, limite sus actividades nucleares y garantice la reapertura del estrecho de Hormuz como condición para un acuerdo. Mientras tanto, Israel advirtió que mantiene la presión sobre Teherán. Coincidimos en lo fundamental, queremos acabar con Irán, con el programa nuclear de Irán. Queremos asegurarnos de que Irán no suponga una amenaza para Israel, para Oriente Medio, para Estados Unidos, que no desarrolle armas nucleares ni los medios para lanzarlas, no solo contra Israel y cada capital de Europa, sino contra cada ciudad de Estados Unidos. Las declaraciones ocurren en medio de nuevos ataques estadounidenses e iraníes que ponen a prueba un frágil alto el fuego vigente desde abril. Un ataque con dron impactó una terminal del Aeropuerto Internacional de Kuwait, dejando un muerto y decenas de heridos. Y en el frente político estadounidense, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que pide la retirada de las tropas estadounidenses del conflicto con Irán, un revés político para Donald Trump tras la implicación militar de Estados Unidos a finales de febrero. Aunque la medida tiene un carácter principalmente simbólico, ya que el presidente puede vetarla, refleja las divisiones en torno al papel de Washington en la guerra. En la región, a 2 días de que expire el plazo, en este caso dado por los Estados Unidos, principalmente para que las empresas salgan de territorio cubano, les cuento que conglomerados económicos, o básicamente el conglomerado económico militar Gaesa, sancionado por Washington, reportó la salida de varias compañías dentro de la isla y ya han puesto fin a su reducido sustancialmente por actividades en Cuba. El miércoles, Amelia anunció que dejaría de gestionar 15 hoteles, mientras que el Banco Central indicó que las operaciones de pago con tarjeta Visa y Mastercard quedarán suspendidas a partir del próximo sábado. Amelia anunció el miércoles que dejará de gestionar 15 hoteles en Cuba. La cadena española justificó su decisión por los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico, social, legal y económico. Se sumó así a la compañía hotelera española Iberostar y a la canadiense Diamond, que anunciaron en los últimos días que cesaban parcial o totalmente sus operaciones turísticas en el país. Fuentes cercanas al tema dijeron a la France Press que estos grupos dejaron de administrar hoteles que gestionaban con el conglomerado económico militar cubano Gaesa, sancionado por Washington, pero que seguirán trabajando con otras instalaciones que son propiedad del Ministerio de Turismo. Iberostar y Meliá fueron las primeras cadenas hoteleras españolas en llegar a Cuba, después de que la isla se abriera al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991. Fuentes del sector indicaron que el grupo asiático Archipiélago International también estudia limitar su presencia o abandonar el país.
También el miércoles, el Banco Central de Cuba informó que las operaciones de pago con tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas a partir del sábado en la isla, después de que un banco extranjero cesó su relación con una institución financiera de Cuba debido a las sanciones de Washington. A inicios de mayo, la canadiense Sherritt fue la primera empresa extranjera en anunciar que se retiraba de Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de una empresa mixta. La salida de los grupos internacionales ocurre luego que el 1 de mayo el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra Cuba por considerar que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, representa una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estableció el próximo viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones de Washington. Las sanciones pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, hasta la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos. El turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas de Cuba, que está sumido en una grave crisis energética y económica, agravada por un bloqueo petrolero impuesto desde enero. Entre enero y marzo, el turismo se desplomó casi un 50% en comparación con igual periodo de 2025, según datos oficiales. Y continuamos con más información aquí en Primera Página, pues les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro caen este jueves, mientras los inversores esperan más datos clave sobre la situación del empleo en territorio estadounidense y también tema geopolítico que viene siendo bastante importante. Les cuento que en ese sentido pues se dieron a conocer también las peticiones de subsidio por desempleo, que es un dato que se conoce de manera semanal y en este caso que arrojó un dato preliminar, en este caso de 225.000 solicitudes iniciales de subsidio por desempleo frente a una estimación de 215.000 que se esperaba por parte del mercado. También se conocieron los datos de recortes de empleo o despidos en territorio estadounidense a través de la encuesta Challenger, que arrojó básicamente el mayo con más despidos desde el año 2020, superando los 93.000. En ese sentido, pues unos datos no tan positivos en materia del mercado laboral. El viernes se conocerá el informe de empleo oficial y básicamente este bono o estos mercados de bonos en territorio estadounidense pues está operando bajo esa lógica. Datos macroeconómicos y tema geopolítico. En este caso, como bien lo decíamos, pierde algo de fuerza o en tasa, en este caso, cae puntos básicos y llega a un nivel del 4,45%. Eso quiere decir que hay una valorización teniendo en cuenta que siempre hay un comportamiento inverso, es decir, que cuando caen las tasas sube el precio del papel, por lo menos a esta altura podemos hablar de una valorización de esta deuda pública estadounidense, esto a nivel internacional precisamente para este mercado de deuda pública estadounidense, mientras que vamos a abordar otro de los sectores. Les cuento que los precios del petróleo crudo caen alrededor de un 3% tras un informe que indicaba que el presidente Donald Trump se muestra reacio a reanudar una guerra a gran escala con Irán a pesar de los recientes enfrentamientos en esa parte del mundo. Ahí pues básicamente el tema geopolítico sigue marcando la pauta y la agenda en materia del comportamiento de los principales o de las principales referencias de petróleo mejor y vamos a revisar entonces cómo se comportan a esta altura tanto el Brent, que es el de referencia europea, como el WTI de referencia estadounidense. Tenemos que entonces el Brent, que es el de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, como bien lo decíamos, cae por encima del 3%, específicamente se devuelve 3,18% a esta altura de la jornada y de esta manera se ubica en $94.70 el barril, con 72, obviamente hay ya variaciones en tiempo real, pero perdiendo fuelle desde la sesión anterior. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del petróleo de referencia estadounidense, pues Texas Intermediate, que también es importante también entonces en este sentido a nivel internacional y que viene comportándose de manera muy similar a lo que sucede con el petróleo de referencia Brent. Una jornada anterior que arrojó algo de ganancias principalmente para ambos petróleos y esta jornada de vuelta principalmente con ese cártel, si se quiere, de una guerra a gran escala que hace el presidente Donald Trump en torno a nuevos enfrentamientos con la República Islámica de Irán. Aquí pierde entonces este petróleo de referencia estadounidense entre 3,75% y 3,77%, tal como lo estamos observando, y nuevamente entonces se encuentra en niveles de $92.40 por barril. Siendo las 9:11 de la mañana, les digo que hasta aquí va este espacio de las aperturas de los mercados. Los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.